Saludos a todos, que Dios los bendiga, hermanos. Les saluda a su amigo y su hermano Ezequiel Hernández. Bienvenidos una vez más a otro más de mis videos. Hoy estamos a julio 7 del 2021 y como ustedes saben, aquí en el estado de la Florida donde yo vivo, hoy nos tocó experimentar un poquito la tormenta tropical, pero gracias a Dios no pasó a mayores. Hubo un poquito de bastante lluvia y creo que hubo un tornado en la parte norte de aquí de Florida. Yo estoy por la parte centro. Así es que por supuesto que estamos orando y estamos pidiendo por esta familia. Y estamos agradecidos con Dios porque aquí donde yo vivo realmente no pasó a mayores. Realmente eh, pasó aproximadamente como unas 14, 15 horas de aquí donde yo vivo. Lluvia, un poco de viento, pero nada fuerte. Fue una tormenta tropical nada más. Sí hubo mucha lluvia, como les digo, pero realmente pues no nos afectó bastante. Gracias al Señor la luz no se fue. Entonces, pues en lo que cabe podemos decir que estamos bien. No se han reportado mayores daños donde yo vivo. Sé que en la parte norte, como les digo, sí hubo un tornado y parece que hubo varias personas afectadas, incluyendo parece que un muerto. Así es que, eh, por supuesto que sentimos por estas personas y oramos por ellos, por supuesto. Hoy en este video quiero continuar hablando del tema del que me quedé la última vez. eh, y el tema del que estoy hablando, el que estaba desarrollando, era acerca de raíces hebreas. Raíces hebreas, sus orígenes eh, y también los diferentes líderes que son los que impulsan o los que están impulsando este movimiento. Eh, voy a poner aquí mi teléfono en silencio rapidito. Entonces otra vez, como les digo, queremos hablar de raíces hebreas, de los orígenes, de su historia y de algunos de sus líderes. Y este vendrá siendo el número 2. Video número 2. Eh, Voy a poner bastante información, igual como la otra vez. La otra vez puse bastante información. Y en esta ocasión va a ser igual. Va a ser igual, va a ser, o una vez más, no atacando a la persona directamente, su carácter como tal, sino analizándolo del punto de vista bíblico y también, por supuesto, este, eh, analizando la historia de cada uno de estos individuos, que son los líderes o los pioneros de este movimiento de raíces hebreas. Todo esto lo he podido investigar, como les dije en el otro video, no meramente directamente en una biografía o de Wikipedia o de las diferentes páginas de cada uno de estos hombres, sino que de sus mismos testimonios y de sus mismos videos es como yo he podido recolectar toda esta información que son las diferentes cosas en las que ellos creen. Y, ustedes pueden verificar todo esto para que ustedes miren que yo no estoy mintiendo y estoy diciendo algo que ellos no dijeron. Mi deseo más que nada, por supuesto, es poner la evidencia, poner la verdad ahí delante de ustedes y de esta manera poder llegar a una conclusión si estos señores son bíblicos o no son bíblicos. Se enseñan las doctrinas de los apóstoles según ellos enseñaban, y si no, pues de esta manera podemos nosotros partir y tomar una decisión educada y sobre todo bíblica en cuanto a qué hacer con sus enseñanzas, sus doctrinas de ellos, analizando la historia de cómo fue que se desarrolló eh, en cuestión de ellos, sus nuevas enseñanzas, sus nuevas creencias acerca de raíces hebreas. Y ya de esta manera nosotros podemos partir. Obviamente, como les digo, el punto no es hablar mal de ellos ni denigrarlos a ellos, sino que exponiendo la evidencia histórica, sus palabras, sus diferentes eh, sus diferentes palabras que ellos dan o prédicas o evidencias que podemos encontrar de ellos, podemos partir de aquí y ver, como les digo, qué tan bíblicos son y si es que encajan en esos parámetros bíblicos, entonces podemos decir, ok, esta persona es sana bíblicamente o no es sana bíblicamente.
Y esa es la conclusión que queremos sacar nosotros de todo esto. Como les digo una vez más, no van a encontrar todo. Esta información que yo estoy poniendo aquí no la van a encontrar ustedes en sus biografías, porque a pesar de que uno que otro tiene una biografía, siempre son biografías pequeñas, no tienen biografías exhaustivas, perdón, con bastante información, siempre es pequeñitas, sin mucha información, eh, y en Wikipedia no hay nada, en Google no hay nada, es difícil encontrar información de ellos. Pero bueno, lo que el Señor me ha permitido a mí encontrar, eso voy a poner yo ahí en su pantalla y de esta manera, pues como les digo, podemos analizar todo lo que ellos dicen y hablan y podemos analizarlo a la luz de las escrituras y también conforme al carácter de los apóstoles y sus doctrinas de los apóstoles y de ahí podemos ver nosotros si es que estos hombres son bíblicos o no. Eso es lo que nos interesa al final del día, asegurarnos que estemos verdaderamente en el verdadero Jesús, en el verdadero Jesucristo de la Biblia y en las verdaderas doctrinas y enseñanzas de los apóstoles. Eso es lo que nos interesa a nosotros al final del día. Eh, Voy a poner ahí en su pantalla rapidito las hojas, en donde me quedé en el video número 1. Eh, ok. Este, Esta va a ser parte 2, como les dije, raíces hebreas, sus diferentes líderes, historia breve. Parte número 2, estamos al día 7. Le puse aquí 6. Estamos a julio 7. Y la primera parte voy a repasar rápido, no me voy a tardar mucho. Dejen, corrijo aquí la fecha. Esta parte la completé en julio 5. Y yo grabé el video y después lo subí al otro día. Pero bueno, como ustedes saben, hablamos brevemente de las diferencias entre ellos. Hablamos de Jaime Guzmán, su, su testimonio prácticamente. En esta página de aquí hablamos de Jaime Guzmán. Este, eh, Hablamos de él, hablamos de que él, en la página número 3, aquí donde ustedes pueden ver el mouse, él, como dijo él, rapidito, él escuchó a Jim Staley y de ahí fue como él prácticamente se convenció por lo que Jim Staley dijo en el supuesto video que se le llama, este, él lo dijo en su testimonio, pero eh, déjenme ver aquí. Estas son las notas de lo que Jaime Guzmán dijo contextualmente. Entonces él comenzó a escuchar a Jim Staley, que después de que escucha a Jim Staley, perdón, eh, él aprendió de él y con él comenzó a entender lo que era raíces hebreas. Entonces, como les dije en el video número 1, repasando rápido, Jaime Guzmán, él prácticamente es discípulo de Jim Staley. Aunque Jaime Guzmán nunca lo ha admitido, o nunca lo ha dicho personalmente en sus videos, nunca lo he mirado que lo acepte, pero cuando ustedes escuchan el testimonio de Jaime Guzmán, ustedes se van a dar cuenta que él habla y dice que él aprendió de Jim Staley. También les mostré las diferentes informaciones de él, el testimonio, la página web de la Iglesia Bautista Montesión, que fue donde supuestamente ustedes, como les dije en el video anterior, fue donde Jaime Guzmán se graduó y fue instituido ministro. También les hablé brevemente del señor Diego Huiguita, batallo para decir su nombre, colombiano. Él es actualmente el pastor de la EMC International, Shalom International, creo que se llama la iglesia. Y
Como les comenté en el otro video, ella se ha casado 3 veces. Am, este, aquí me quedé en esta parte, en el primer video me quedé aquí en esta parte donde terminé de hablar de el señor Diego Higuita. Y como ustedes saben, aquí está la fotografía. Esta fotografía es del 2015, donde está Diego Higuita con Jim Staley. Ahí están los dos. Esta foto es del 2015 aparentemente. Eh, y y también como les dije, Higuita tenía un discípulo que se llama Álvaro Martínez, que aparentemente Álvaro Martínez fue el que introdujo a su pastor, supuestamente, al señor Higuita, a las prédicas de Jim Staley. Y fue allí donde el pastor Higuita, aunque bueno, yo digo pastor, pero realmente no podría llamarlo pastor, digo con todo respeto, pero esa es la realidad, eh, lo introduce a Jim Staley y el señor Álvaro Martínez, que está en sus 40 ahorita. Él, le empieza a mandar prédicas de Staley, ¿ok? Entonces, este señor Huguita empieza también a tomar las enseñanzas de el señor Staley, igual que su discípulo Álvaro Martínez, quien era el que doblaba los diferentes programas o prédicas del señor Staley. Y como les digo, el señor Higuita antecede a Jaime Guzmán. El señor Higuita supuestamente fue en el 2012, supuestamente, aproximadamente, cuando empieza a recibir estas enseñanzas después de que su discípulo Álvaro Martínez le dice que mirar este video. Eh, y de allí, en el año 2017, es cuando Jaime Guzmán, según su testimonio, deja su ministerio en la iglesia bautista, su pastorado, y se va también tras Jim Staley también prácticamente. Entonces eso era nada más para resumir brevemente. En este video les quiero hablar de la investigación que he podido sacar respecto a Álvaro Martínez. ¿Quién es el señor Álvaro Martínez? ¿Ok? Nos quedamos la otra vez, como les dije, con el señor Huguita, colombiano, que es el pastor y el fundador de la MC Shalom Internacional. Y les puse las diferentes cosas, yo digo barbaridades que dice él. Eh, y aquí están los diferentes puntos de lo que él habló, de lo que él dijo. Y ustedes lo pueden ver en el video número 1. Así es que en este video, que vendrá siendo parte número 2, voy a hablar de Álvaro Martínez. Álvaro Martínez. Y ¿quién es Álvaro Martínez? Según el testimonio de Álvaro Martínez, todo esto, como les digo, no es para calumniar a la persona, no es eso, no se trata de eso, no se trata de calumniar al señor Martínez, ni a Huguita, ni a Jim, ni a nada de ellos. Lo que nosotros queremos, una vez más, como les dije desde el principio, es analizar sus doctrinas y enseñanzas y queremos ver la evidencia si es que ellos son verdaderamente bíblicos. Si son bíblicos, bien. Si no son bíblicos, los hacemos a un lado. Respetamos sus opiniones, pero nosotros debemos de mantenernos firmes en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y en las enseñanzas que el Señor le da a los discípulos, a los apóstoles. Eso es lo que nosotros queremos. Entonces, al analizar estas enseñanzas y estas doctrinas, basado en la evidencia que tenemos, podemos llegar a una conclusión y de esta manera, con todo respeto, podemos rechazar estas doctrinas y estas enseñanzas que estos hombres están enseñando. Ahora, puede que ellos a lo mejor no se van a sentir atacados, porque casi por lo regular así pasa, pero realmente no es eso. De hecho, el llamado para ellos y para toda la gente es que, número uno, se arrepientan de sus pecados, cuales sean, y vayan a aquel que los puede salvar, en este caso nuestro Señor Jesucristo.
Él puede salvar y perdonar a los hombres y a las mujeres de sus pecados. Él vino a salvar a todos aquellos que están perdidos. Él vino a salvar al mundo. Hablando del mundo, hablamos de personas. El Padre nos ama a nosotros tanto, a la humanidad, que nosotros sabemos, como dice Juan 3:16, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, tanto estos hombres como cualquier persona que se arrepienta de sus pecados genuinamente, cuales sean, y vaya a Jesucristo y le pida a Él personalmente que lo salve de todo corazón por medio de la fe en Él, el Señor lo puede perdonar a esta persona y puede darle vida eterna a esta persona. Entonces, no está descartada la posibilidad de que estos hombres puedan salvarse. No podemos descartarlo. Tenemos que hablar la verdad de una manera informada, sin crear chismes, sin hablar mentiras, de una manera bíblica y de una manera verdadera conforme a lo que ellos están hablando, conforme a sus doctrinas. Entonces eso es lo que yo eh, quiero hacer, eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón y eso es lo que quiero hacer, ponerles todas estas evidencias y así de una manera sana y bíblica podemos nosotros eh, eh, ver estos puntos y llegar a una conclusión. Pero bueno, les voy a poner aquí obviamente como la otra vez, toda la información. Tengo que ir a mis notas, aquí a mi otra libreta, a mi otra pantalla. Y vamos a empezar a poner eh, la información del señor Álvaro Martínez, ¿ok? Ok, vamos a poner aquí una foto inmediatamente para que ustedes miren quién es Álvaro Martínez. Ok, este es el señor Álvaro Martínez. Él tuvo él actualmente es la voz en español de Michael ah, Rod, creo que se llama Rod o Rudd, no me acuerdo exactamente cómo se pronuncia su nombre, pero creo que es Michael Rod, creo. Entonces, Michael Rod es la voz de Michael Rod. Ahora, Michael Rod, al rato les voy a decir quién es él, pero Michael Rod es un nombre mesiánico, ¿ok? Él es un mesiánico, muy famoso, muy conocido de hecho. Y él actualmente, como les digo, Álvaro Martínez trabajó con Jim, este, ahorita les voy a decir por cuánto tiempo, y eso porque lo dijo el señor Álvaro, eh, pero él actualmente está trabajando de traductor y es la voz en español de Michael Rod. Aquí está una foto de este video en YouTube que ustedes pueden buscar. Ahorita les voy a poner el link aquí. Y esto es reciente, no es muy reciente, pero es del año 2018, esta entrevista. Es una entrevista breve, una entrevista corta del señor Álvaro Martínez. De la dama que está ahí, la verdad no sé nada y no vamos a entrar a hablar de las esposas ni de los hijos, realmente ese no es el punto. El punto es eh, desglosar lo que estos hombres dicen. Ellos son los que estamos interesados en hablar. No mal, obviamente, pero lo que ellos han dicho. Entonces, el link para esta entrevista que él dio aquí, de hecho, este es el canal de YouTube del señor Michael Rod. Este es el link. Y déjenme voy a ponerlo aquí. Este es el link. Ahí está el link. Este es el link. Ustedes lo pueden buscar de esta manera. Y está en el canal de Michael Rod. Esto fue en el año 2018 cuando él hizo esta entrevista aquí con Michael Rod. Esta señora que está aquí me parece que es algo de Michael Rod. No estoy muy seguro. Pero parece que es algo de él. Entonces aquí él está dando este video como una breve introducción.
Él habla brevemente de quién es él, qué es lo que cree, cómo terminó en raíces hebreas, supuestamente. Y bueno, ahora aparentemente está trabajando con Michael Roth y ya no está trabajando con el señor Jim Staley. Ya no con Jim Staley, pero ahora está trabajando con Michael Roth. Y ahorita les voy a decir por qué él está trabajando con Michael Roth y no con Jim Staley. Ahorita vamos a entrar a estos detalles del por qué. Pero bueno, este es el señor Álvaro Martínez. Este fue el discípulo de el señor Higuita. El señor Higuita que ustedes ven aquí. Él fue el discípulo de él. Y el señor Álvaro Martínez, fue el que convenció a su pastor, en este caso señor Higuita, eh, a cambiar prácticamente de posturas. Fue él el que lo convenció, él fue el que lo introdujo prácticamente a Jim Staley. Okay, entonces, él fue el que prácticamente convence a su pastor, y de ahí pues ahora vemos a Diego Higuita metido en este movimiento porque su discípulo Álvaro Martínez pues prácticamente fue el que le compartió con información, algunos videos y bueno, el resto es historia hasta ahorita. Voy a poner mi cámara aquí. Ok, vamos a ver aquí. Vamos a poner información de él ahora sí. En la entrevista número 1 que él hizo, ok, porque él tiene dos entrevistas que pude recolectar del señor Martínez. Tiene dos entrevistas y voy a yo escuchar las dos entrevistas que él hizo, pero les voy a poner aquí los puntos más importantes que él dijo respecto a su persona y respecto a algunas cosas que él cree. ¿Ok? Entonces les voy a poner primero esta de su primera entrevista. Y el señor Martínez dio esta entrevista, como les dije, él no tiene una biografía tampoco igual que Guita, ni tampoco este señor Jim. No tienen como tal, no tienen una biografía, no vas a encontrar información en Wikipedia tampoco, no vas a encontrar información mucho de ellos en sus páginas de YouTube ni de Facebook, etcétera, no vas a encontrar. La única manera que pude sacar toda esta información fue de sus mismas bocas en los diferentes testimonios que ellos han dado, en diferentes prédicas y en diferentes eh, invitaciones que les han hecho a platicar con algunos que creen en lo que ellos creen. En pocas palabras, discípulos de ellos. Entonces, lo que Álvaro Martínez ha dicho según él, esto es contextualmente según él, eso es lo que él ha dicho, que esto no es un invento. Entonces, Álvarez Martínez es un señor colombiano, él es de Colombia igual que Diego Higuita, ¿ok? Esta entrevista se le hicieron, esa es la entrevista número 1, y esa entrevista se le hicieron en el 2018. Fue en el Radio Génesis 128 TV. Ustedes pueden buscar este canal en YouTube. Aparentemente, este hombre, el dueño de este canal, también es un hombre que está en raíces hebreas. Y me parece que él y su hijo, porque su hijo está también ahí con él, me parece, los dos tienen una voz muy increíble. Pero los dos están en raíces hebreas y prácticamente vendrían siendo casi como discípulos de estos hombres. Entonces, según la entrevista del señor Martínez, él dice que a los 10 años de edad él vino aquí a Estados Unidos. ¿Ok? Él fue un católico. Dice que él fue un católico, pero casi como la mayoría de los católicos, no fue practicante. Fue católico aparentemente nada más de dientes para afuera, pero practicante nunca fue. Él dijo también en esa entrevista que él creía que los católicos se les había lavado el coco o la cabeza. Aparentemente él era un ateo, aparentemente él creía en el ateísmo, era un ateo, y por esa razón él rechazaba aparentemente el catolicismo o el cristianismo como tal.
Él tenía una amiga cristiana y él vio supuestamente un cambio en ella, un cambio genuino en esta muchacha y, y esta muchacha creo que le testifica a él. A los 30 años de edad, dijo él nace de nuevo. ¿Ok? Entonces él tenía 20 años ya aquí en Estados Unidos. Él tenía 20 años aquí en Estados Unidos. A los 30 años de edad, según dice él nace de nuevo. Dice que cuando él nace de nuevo, aparentemente él empezó a estudiar el Antiguo Testamento. Él no empezó a estudiar el Nuevo Testamento, ¿ok? Donde se nos habla acerca del Señor Jesucristo, la salvación, donde se nos dan las doctrinas de los apóstoles, lo que ellos creían, lo que ellos enseñaban, la historia de las primeras iglesias, etcétera, etcétera. Él, él no empezó por aquí. Aparentemente él nace de nuevo y él empieza en el Antiguo Testamento, comenzando desde el Génesis, ¿ok? Entonces, según la historia o la narración de este Martínez, él dice que cuando él empezó a estudiar el Antiguo Testamento, dice que vio la casa de Israel y la casa de Judá. Dice que inmediatamente eso le llamó mucho la atención porque él miró dos casas en el Antiguo Testamento. Como les digo, una vez más, él empezó en el Antiguo Testamento, él no comienza en el Nuevo Testamento. ¿Ok? En mi opinión, para mí esto es un error inmediato porque si nosotros nacemos de nuevo, si nosotros decimos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, tenemos que empezar a conocer a este Salvador, a este Señor, al Señor Jesucristo. Y lo que se nos demanda a nosotros como creyentes, como hijos de Dios, ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que ver las enseñanzas de los apóstoles y cómo se desarrolla la historia del Nuevo Testamento para que de esta manera nosotros estemos fundados en las enseñanzas de los apóstoles, en lo que el Señor Jesucristo les dio a ellos. Pero aparentemente Él empieza en el Antiguo Testamento en lugar del Nuevo Testamento. Entonces, inmediatamente creo yo, en mi opinión, esto es un error inmediato. No que el Antiguo Testamento no tenga su validez y no que el Antiguo Testamento no compone al Nuevo Testamento, los dos son uno. Por supuesto que los dos son uno, pero sabemos que nosotros, los hijos de Dios, por medio del Señor Jesucristo, los que hemos sido salvos por medio de nuestro Señor, necesitamos saber, conocer a nuestro Señor Jesucristo y las enseñanzas de los apóstoles. Y esto explícitamente lo vas a encontrar en el Nuevo Testamento. No en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, por supuesto, hay profecías que hablan acerca del Mesías que iba a venir un día, en este caso nuestro Señor Jesucristo, y hay muchas cosas más que podemos sacar del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, para nosotros los que hemos sido salvos para nuestros tiempos, es aquí donde tenemos prácticamente el alimento espiritual eh, con el cual nosotros podemos crecer espiritualmente y conocer más a nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, él empieza, como les digo, en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Según Martínez, él dijo, él empezó a congregarse con higuita, ¿ok? Cuando no eran raíces hebreas. Entonces el señor Martínez conoce al señor higuita antes de que fuera aún raíces hebreas, ¿ok? Si ustedes más o menos empiezan a poner las fechas en orden, eh, él tenía entonces 30 años cuando nace de nuevo, como él dijo, y a los mismos 30 años él comienza a congregarse con higuita, ¿ok? Estamos hablando, eh, que higuita, como él dice, aún no era parte de raíces hebreas, no era todavía raíces hebreas, aquí hasta entonces. Am, él dice también, él nunca se quitó las dos casas de su mente. ¿Ok? Entonces, en la entrevista y en el testimonio que él da, cuando él se estaba congregando con Higuita en aquel tiempo, él no se había quitado aún estos pensamientos de las dos casas de su mente, aparentemente. O sea, a pesar de que él estaba ahí con Higuita, si ustedes escuchan el testimonio de él aparentemente era muy curioso y preguntaba muchas cosas y indagaba mucho con Higuita
y él mismo lo dice, que él no estaba de acuerdo con Higuita en algunas cosas y él no podía quitarse algunos pensamientos de su mente. Ahora, si ustedes se ponen a pensar, esto es el primer año de creyente que él tenía, aparentemente. Era su primer año. Ahora, yo tengo actualmente, yo ya tengo casi 10 años de que el Señor me salva, yo tengo 9 años. Eh, es normal que cuando uno comienza, uno tiene muchas preguntas y muchas inquietudes. Bueno, de hecho siempre, hasta la fecha todavía tengo y sigo estudiando. Este, pero sin embargo creo yo que él empezó por el lado equivocado. Am, él sigue diciendo cosas que decía Higuita no cuadraban con lo que él ya traía en su mente, casa de Israel y casa de Judá. Entonces él mismo dice, lo que Higuita decía no cuadraba. Dice, el pastor Higuita empezó a ser más rígido en sus enseñanzas y a meter doctrinas pentecostales y más hacia las mujeres. Entonces aparentemente Higuita empieza a ser mucho más rígido después. Si ustedes ven el testimonio de Higuita y lo que puse de Higuita en el primer video, Higuita en el principio, este, él estaba bajo liderazgo de un pastor bautista. De hecho, la iglesia bautista ya no existe actualmente. Le cambiaron el nombre, ahora no es no denominacional. Eh, pero como les dije en el video anterior, yo creo que no eran bautistas. Yo miré algunos videos de algún material de ellos y tenían como en cuestión de práctica, se mira que eran como liberales. Y en las iglesias bautistas, fundamentales e independientes, por ejemplo, como la que yo pertenezco, no hacen nada de esas cosas. Pero bueno, aparentemente, aunque Higuita no lo dice, Álvaro está diciendo que Higuita empezó a meter enseñanzas o doctrinas pentecostales y más hacia las mujeres. Entonces, Higuita no lo dice, pero aparentemente este Martínez, él dice que Higuita tenía algunas doctrinas pentecostales. Y aparentemente Martínez no le gustaba esto. No estaba de acuerdo con esto. Am, él sigue también diciendo, dijo, una amiga me envió un link interesante. En ese tiempo, cuando le envían este link, él apenas tenía 8 meses de cristiano, según él. Entonces, una vez más, número uno, empieza en el Antiguo Testamento. Número uno. Número dos, estaba peleando con Higuita o no estaba de acuerdo con Higuita prácticamente porque él traía en su mente otras doctrinas ya. De alguna manera, traía otras enseñanzas. Y luego todavía esta amiga, aparentemente de él, le envía este link interesante cuando él tenía 8 meses de cristiano. Entonces aquí inmediatamente son muchas banderas rojas. Número uno, empezó en el Antiguo Testamento, no empezó en el Nuevo Testamento. Número dos, este, estaba prácticamente, no solamente que tenía sed de aprender, pero estaba prácticamente en discusión con Higuita, aunque yo realmente no le llamaría pastor, pero si vamos a decir un pastor bíblico, él realmente estaba prácticamente luchando con su pastor. Eh, y número tres, le envían un link, una amiga le envía un link. Y es ahí donde mucha gente tiene que tener cuidado. Si eres una persona nueva en la fe, tienes que discipularte, tienes que ir a los estudios bíblicos, tienes que hablar con otros hermanos mayores, más mayores que tú. Yo recomiendo que sean mayores que tú, que no sean jóvenes como tú. Yo todavía creo yo me considero aún bastante joven, este, pero yo digo que es una mala idea que si tú eres joven, no es que está mal juntarte con los jóvenes, pero si quieres consejos bíblicos y si quieres alguien que te dé buenos consejos bíblicos, deberías de hablar con tu pastor o con diáconos o hermanos que ya tengan años de estar en la fe. No puedes ir con un nuevo, con un neófito o con un joven como tú para pedirle consejos bíblicos o para pedirle consejos en cuestión de algunas doctrinas que están medias raras. Es ahí donde tienes que usar la sabiduría que Dios te ha dado o que Dios nos da y ir con un hermano mayor. Y cuando me refiero a un hermano mayor, me refiero a un hermano mayor en la fe,
que ya ha estado caminando con el Señor y que conoce al Señor de muchísimos más años que tú. De hecho, yo estoy en contra, y esto lo practican mucho las iglesias, ah, este, en algunas iglesias carismáticas, en el movimiento carismático, se practica mucho el poner jóvenes a ser pastores de jóvenes. Para mí eso es un error. Deben de ser siempre pastores bíblicamente con los requisitos que se les requiere y que no sean un neófito, que no sea uno que no sabe, sino debe ser un hombre maduro, un hombre que tiene una trayectoria, que tiene un buen testimonio dentro de la congregación y que tiene esa capacidad de poder enseñar a los hombres más jóvenes. No un joven a un joven que le va a enseñar, no le va a enseñar nada. Yo no digo que hay jóvenes que son muy inteligentes, pero no tienen esa madurez que nuestros hermanos mayores tienen. Déjenme mover aquí mi cámara rapidito. Ok. Vamos a seguir leyendo aquí. Me envió un link interesante esta amiga. Yo tenía 8 meses de cristiano, dijo él. A los 3 a 4 meses después de ver el video, que ya aquí ya pasa un poquito más del año, ok. Entonces aquí él tendría 31 años, ok. Se lo voy a poner aquí a los 31 años de edad. Ok, eso es según lo que él dice. Entonces a los 31 años de edad, después de ver el video, crisis de identidad, ok. Este video lo van a encontrar mencionado por todos lados. Me parece que Jaime Guzmán lo menciona. Algunos de los de Raíces Hebreas me lo han mencionado. Martínez obviamente tradujo este video, Crisis de Identidad. Ese fue el que le compartió a esta amiga, supuestamente. Y Gita menciona también este video. Y Jim Staley, obviamente, él es el autor de este video. Entonces, todos ellos tienen esta enseñanza o esta doctrina del señor Jim. Pero bueno, el video que él aparentemente vio fue el que se llamaba Crisis de Identidad. Y él dijo, contextualmente, me quedé en shock. Cuando miré este video me quedé en shock. Y él dijo, estamos haciendo, se me olvidó la de aquí, estamos haciendo todo mal en la iglesia y están mal en la iglesia. Ok, voy a poner una pequeña pausa aquí, damas y caballeros. Cuando un muchacho de un año, de salvo, ¿de qué es salvo? ¿De qué es un creyente? Un año. Dice estas palabras, con todo respeto, pero tienen que hablar muy seriamente con este muchacho. Debieron de haber hablado con él muy seriamente. 31 años de edad. Cuando el Señor a mí me salva, a mí yo tenía 24 años. Ahorita actualmente eh, tengo 33 años. Entonces, 24 años el Señor me salva. 33 años tengo actualmente. Martínez tenía 31 años cuando el Señor lo salva. 30 años, perdón. Y al año, él ha llegado a la conclusión de que están haciendo todo mal en la iglesia y están mal en la iglesia. Después de supuestamente ver este video que se llama Crisis de Identidad, que supuestamente ellos dura como 2 horas. O sea, me estás hablando que un muchacho de 31 años llegó a la conclusión, después de un año de ser salvo, que todo el cristianismo está mal y que todo lo están haciendo mal en la iglesia. O sea, allí faltó realmente un líder bíblico. Le hizo falta un líder bíblico a este muchacho. Ahora, actualmente él está en sus 40, 41, 42 años. Yo tengo, como les digo, tengo 34 años. Y no estamos hablando obviamente que le estoy faltando el respeto. Lo respeto. Si lo llego a ver en la calle, le doy el respeto que se merece. Pero bíblicamente hablando, cuando un joven
con un año de ser cristiano, de que supuestamente es salvo, él dice y llega a la conclusión, después de ver este video de Jim Staley, a tirar por el suelo el cristianismo y decir, están haciendo mal todo en la iglesia, están mal. ¿Cómo va a poder llegar a una conclusión este muchacho después de un año de ser salvo? Es imposible. Y cualquiera, porque yo sé que hay gente que lo sigue a él también, igual que Huguita, cualquiera que llegue a esta conclusión dada por él, que en ese tiempo él tenía un año de ser creyente, aparentemente, y está de acuerdo con él en esto, la verdad es que estas personas seriamente no se han puesto a estudiar bien las diferentes áreas de lo que vendrán siendo las enseñanzas y doctrinas en nuestras iglesias o en las congregaciones cristianas. Ahora, no estoy descartando la idea de que en el cristianismo sí hay diferentes doctrinas que no son bíblicas y que también entre estos grupos, diferentes denominaciones, hay unos que no son bíblicos. Pero ya para esto tienes que ir nuevamente, como digo, con un hermano más mayor que tú en la fe, ir con tu pastor que sea bíblico y preguntarles a ellos. Entonces, este muchacho no hizo varias cosas bien. Y sin contar que Guita, que bueno, no tiene la autoridad, creo yo, de ser pastor, pero si hubiera sido un pastor bíblico y él no le puso atención a este muchacho, este pastor era y es responsable del crecimiento espiritual de este joven. Entonces, ahí los dos son responsables ante Dios, tanto el pastor de la congregación como el mismo joven. Ahora, si al final de cuentas digamos que el pastor es bíblico y el pastor le da consejos bíblicos, sanos, y también los hermanos los demás, y le enseñan y lo amonestan como está estipulado, y él quiere salir rebelde, y él quiere seguir sus enseñanzas, sus doctrinas, entonces realmente ya cae en él o ya queda en él. Pero por los dos lados ahí está el error. Por el lado del pastor, de Higuita, y por el lado de este señor Martínez, los dos. Entonces él siguió diciendo, aparte de esto, en ese momento comprendí que la Biblia era la palabra de Dios. Entonces en ese momento cuando él aparentemente mira el video de crisis de identidad, entonces dice, entonces fue allí cuando comprendí que era la Biblia, que la Biblia era la palabra de Dios. O sea, antes de eso no lo creía. El esposo tiene que morir para traer a la esposa. No sé qué quiso decir con eso, pero dijo esto. Él sigue diciendo, no necesitamos a los teólogos para entender la Biblia. ¿Ok? No necesitamos a los teólogos, perdón, para entender la Biblia. Ahora, ¿quiénes son estos teólogos? ¿Qué son? ¿Cuál es su función? Bueno, los teólogos son los profesores en las diferentes universidades o en las diferentes, ¿cómo les llaman? Bible Institutes o los institutos bíblicos. Esos son los teólogos. Prácticamente los teólogos son los maestros, son los profesores. ¿Ok? Entonces, si un muchacho de un año de que el Señor lo salva, él está tirando al suelo, como les digo, el trabajo, el esfuerzo, el estudio, digamos, de un hombre que tiene 20, 30 años enseñando. Este teólogo que se preparó, que se ha comprobado a través de exámenes en las universidades que sea un hombre competente, que sea un hombre sano, que sea un hombre que tiene un buen testimonio dentro de la congregación y fuera de la congregación, un hombre que ayuda al pastor, que tiene ese talento de enseñar, y este joven tira al suelo todos estos años, todo este esfuerzo, todo este buen testimonio, todas estas doctrinas bíblicas que estos teólogos, profesores, porque la verdad la palabra teólogo es un profesor del estudio de Dios prácticamente, eh, y él lo está tirando por el suelo. La pregunta del millón es: ¿a quién le vas a creer? ¿Le vas a creer a un cristiano, a un muchacho que tiene un año de creyente? Bueno, cuando él hizo esta entrevista fue en el 2018. Entonces aquí tenía aproximadamente
Am, Vamos a ver, estamos en el 2021. Tendría aproximadamente unos 7 años de cristiano, más o menos, 7, 8 años. Entonces, ¿a quién le vas a creer tú? Yo tengo, como les digo, yo voy a cumplir casi 10 años de que el Señor me salva. ¿A quién le van a creer más? ¿A Ezequiel Hernández? Por ejemplo, en este caso, digamos, me voy a poner yo y que yo dijera estas cosas que obviamente no las diría, pero si yo dijera esto, dijera, no, es que los teólogos, no necesitamos teólogos para entender la Biblia, no necesitamos teólogos para que nos enseñen. Estamos hablando de hombres fieles, hombres sinceros, que han trabajado arduamente en el servicio del Señor como misioneros, como pastores, en diferentes áreas, que tienen un testimonio limpio. Nadie es perfecto, pero me refiero a que sabemos que somos imperfectos, pero sabemos que el testimonio eh, es un buen testimonio. Y sus credenciales, de su esfuerzo, su trabajo, todo está allí. Y le vamos a creer a un creyente, en este caso me voy a poner yo. Yo, que tengo 9 años de que el Señor me salvó. Y hay un hermano que tiene un largo recorrido mucho más extenso que yo, de 20, 30 años. ¿A quién le vamos a creer? Ahora, poniendo a Martínez aquí en este punto, ¿a quién le vamos a creer? ¿Le vamos a creer a Martínez, que desde el principio empezó mal y que de hecho él fue el que realmente fue el que eh, Higuita tiene culpa, pero fue el que prácticamente introdujo a Higuita en este movimiento? ¿A quién le vamos a creer al final del día? ¿Le vamos a creer a este muchacho o le vamos a creer a hombres eh, que vemos que aman al Señor, que han servido al Señor por muchísimos años y que tienen un testimonio limpio y que doctrinalmente están sanos? ¿A quién le vamos a creer? ¿Le vamos a creer a Martínez o le vamos a creer a estos hombres que el Señor está usando? O sea, pienso que ahí es donde tenemos que usar la madurez espiritual que el Señor nos da. Ahí es donde tenemos que poner atención. Muy importante. Por cierto, esto cuando él dice no necesitamos los teólogos para entender la Biblia, ustedes van a ver que estas son frases. Después voy a entrar a lo que es la historia y las evidencias de Jim Staley. Pero Jim Staley es una de las frases que siempre usa. Entonces, Álvaro Martínez, no está diciendo esto porque él se le ocurrió. No, no, no. Lo está diciendo porque Jim Staley a cada rato dice eso. Si ustedes ven los testimonios de Jim Staley, que les voy a poner varias pláticas que él ha tenido, a cada rato él dice eso. A cada rato. Y sabemos que Jim Staley, obviamente Jim Staley no es discípulo de él, no, es al revés. Martínez fue discípulo de Staley. Entonces, él está agarrando esas palabras y esas doctrinas y estas enseñanzas de su maestro, prácticamente Staley. Staley es el maestro de él. Y no solo de él, también de Gita y aparentemente también de Jaime Guzmán. Porque Jaime Guzmán dijo que él también aprendió de Staley. Entonces, ¿de dónde están agarrando ellos sus doctrinas hasta ahorita, según la evidencia? Staley. Es Staley, el maestro de ellos. Ok, sigamos leyendo. Álvaro dice, si la gente entiende esto cambiará el mundo. Esta es otra de las palabras que Staley usa muchísimo también. ¿Ok? No importa si soy descendiente de sangre, en este caso de Israel o de las 10 tribus perdidas, somos injertados. Ahí está una diferencia obviamente entre Álvaro y otros, porque otros de raíces hebreas, a fuerzas tienes que ser uno de las descendientes, perdón, de las tribus perdidas de Israel, de esas 10 tribus, para que entonces tú puedas ser salvo. Porque según algunos de raíces hebreas, ellos creen que la salvación no es para los blancos, hay unos grupos muy extremos entre ellos, que no es para los blancos y que no es para nadie más que para las tribus perdidas de Israel, en este caso las 10. Y según ellos, algunos grupos, en este caso los blancos, no son
parte de esta tribu. De hecho, ellos dicen que los blancos son prácticamente los archienemigos a ellos y son los que han inventado el cristianismo. Para algunos, no para todos, pero para algunos. Él dijo, estuvo Higuita bajo la cobertura de un pastor pentecostal. Cuando él volvió de ir con Jim Staley, supuestamente cuando él va con Jim Staley y lo conoce y vuelve para atrás, vino un pastor supuestamente a visitar a la iglesia de Higuita en aquellos años y no le gustó el mensaje que trajo este pastor, porque aparentemente este pastor estaba hablando del Antiguo Testamento y como obviamente Álvaro Martínez empezó en el Antiguo, aparentemente cuando este pastor pentecostal empieza a hablar del Antiguo Testamento, Álvaro Martínez empieza a notar muchas cosas que supuestamente él ve que el pastor habla mal, que estaba equivocado, y prácticamente Álvaro Martínez estaba en desacuerdo con este pastor pentecostal que vino de visitante y que se quería salir prácticamente. Él dijo, yo sabía que esto venía de Dios. En pocas palabras, está hablando de lo que él experimentó con Jim Staley al ver este video, eh, crisis de identidad. Él dijo, yo sabía que esto venía de Dios. Muy interesante, como les digo otra vez. Si él dijo, yo sabía que esto venía de Dios, estamos hablando del primer año, el primer año que él fue salvo, supuestamente. Él dijo que él ya sabía que esto era algo de Dios. Uno de sus primeros trabajos con Jim Staley, después de que conoce a Jim Staley, aparentemente Jim Staley lo llama a él y él se va con Jim Staley. Después de que aparentemente le muestra el video a Higuita, eh, él se va para allá para con Jim Staley. Y con Jim Staley, pues prácticamente Jim Staley lo contrata o no se lo usa como su traductor. Y el primer trabajo que él hizo para Jim Staley fue traducir este video que supuestamente cambia su manera de pensar de él. El de crisis de identidad lo traduce y es prácticamente el primer trabajo que él hace en este nuevo movimiento de raíces hebreas, aparentemente en aquel tiempo. Dice que inmediatamente se las envió a Higuita, al pastor Higuita, en aquel tiempo. Y ustedes saben el testimonio de Higuita. Higuita dice que cuando él miró eso, que aparentemente, entre comillas, dice como que se me cayeron escamas de los ojos, según Higuita dice. Como les digo, Martínez convierte a su pastor Higuita prácticamente. Entonces, él es el doblaje de Jim Staley, o fue más bien. Fue el doblaje de Jim Staley. Actualmente es el doblaje de Michael Rodd. Michael Rodd es un profeta moderno, según Álvaro. Álvaro Martínez dice, Michael Rodd es un profeta moderno en mi opinión. ¿Okay? Nosotros sabemos que ya no hay profetas, pero bueno, aparentemente Martínez es otro de los que creen en la profecía moderna o en los profetas modernos. Aparentemente después él se contradice en la misma entrevista porque al principio dice que no necesitaba ser de las 10 tribus de Israel, o no necesitaba tener la sangre, pero ya adelantito se contradice después porque él dice, yo creo que los hispanos somos descendientes de las 10 tribus de Israel. Muy interesante, hay una contradicción ahí que él tuvo. Los mandamientos deben guardarse, si no el Nuevo Testamento no tiene sentido. Lo mismo que dijo su pastor, perdón, Higuita. Lo mismo. Lo mismo dijo Higuita también, que tienes que cuidarlos o guardar los mandamientos. Él dice, por eso hay 41,000 denominaciones. ¿Por qué? Porque no guardan los mandamientos, supuestamente. Y yo pienso, en mi opinión, que esto es una exageración. No creo que haya 41,000 denominaciones. Yo pienso que son menos. Yo no creo que ellos les hayan contado una por una.
pienso que toda la gente que dice eso nada más lo repiten porque alguien lo dijo. Sí, yo entiendo que puede haber miles de denominaciones, pero 41,000 denominaciones, honestamente creo que es un número exagerado. Am, entrevistador, el entrevistador, en este caso el que les comentaba hace rato, el de la radio, el dueño de la radio, de este canal que lo entrevista a él, que de hecho entrevista a Guita también, él dijo, él dijo contextualmente, por eso Dios, por eso Dios levantó a Jim Staley con esta revelación. Entonces, aparentemente, en la plática entre ellos, como les dije, el dueño de este canal también él cree y él es del movimiento de raíces hebreas. Y él dijo, Dios ha levantado a Jim Staley con esta revelación. Lo mismo de todos los grupos. O sea, esa es la misma mentira que Satanás viene trayendo siempre. Nueva revelación, nueva palabra, nuevo esto, nuevo lo otro. O sea, ya no se conforman a lo que el Señor dijo. La misma mentira que miramos en el libro de Génesis cuando, cuando Satanás engaña a Eva. Le dice, oh, con que Dios dijo, con que Dios dijo, poniendo en duda lo que ya el Señor ha dicho, lo que el Señor ya ha establecido. Es lo mismo que traen ellos también. Entonces, otra vez, el entrevistador le dice, hace este argumento o esta expresión y dice, por eso Dios ha levantado a Jim Staley con esta nueva o con esta revelación. Entonces, aparentemente es Jim Staley el que se levanta con esta revelación. ¿Cuál revelación? De raíces hebreas. Y si ustedes escuchan y pueden cronológicamente todo, es Jim Staley el que empieza con esto. Jim Staley. Y ya después ustedes mirarán en la evidencia después que de hecho es Jim Staley el que aparentemente empieza con esta cosa. Empieza con esto. Por eso les digo, es muy importante que ustedes vean el origen y de dónde sale todo. Realmente ellos son discípulos de Jim Staley, incluyendo Jaime Guzmán. Lo siento, pero esa es la realidad. Jaime Guzmán, eh, de hasta ahorita lo que yo puedo analizar de todos ellos me parece el más, el que tiene más años y tiene más conocimiento. Pero aún así, también, como les digo, Jaime Guzmán es discípulo de Jim Staley. Ahora, Jaime Guzmán no lo ha reconocido y a lo mejor no lo va a reconocer o qué sé yo, pero esa es la realidad, eso lo dijo él en su testimonio. Ok, seguimos viendo aquí las demás evidencias, lo que más se dijo. Álvaro dice, hay peleas entre ellos. En pocas palabras, raíces hebreas. En la comunidad, unos dicen que se tiene que circuncidar y otras cosas. Todos estamos aprendiendo, dijo él. Eso es lo mismo que les dije en el principio, en el video número 1, eh, que hay diferencias entre ellos. Eso no es mentira. Hasta este Álvaro, hasta Martínez, lo acepta. Y es cierto, porque yo he hablado con varios hasta ahorita y entre ellos yo he notado que no se ponen de acuerdo. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Ok. Por cierto, recuerden que Gita dijo en su video que Dios le entregó a él esta revelación. Pero realmente Jim Staley fue el que empezó con esta supuesta revelación y ya miraremos la evidencia después. Dice, él dijo, me considero cristiano en raíces hebreas. Entonces, aparentemente, Martínez dice, no, yo me considero un cristiano, pero en raíces hebreas. ¿Ok? Se fue con Michael Rodd después de vivir 8 meses, después de regresar aparentemente, de trabajar con su maestro Jim, él regresa a Florida y ahorita vamos a entrar en por qué se regresa a Florida y por qué deja de trabajar por qué deja de trabajar con Jim. Ahorita vamos a entrar a esa área, pero él deja de trabajar con Jim Staley y se regresa a Florida porque obviamente empezó aquí en Florida, pero después de vivir 8 meses aquí en Florida otra vez,
aparentemente él se va a trabajar con Michael Rodd. ¿Ok? Por último, en esta entrevista, él dijo, el ministerio se cerró de Jim Staley. Crisis de identidad. Se cerró el ministerio. Entonces se vuelven a Florida, él con su esposa, y a su esposa aparentemente la conoció en el ministerio allá con Jim Staley. Pero como les digo, ahorita está con Michael Rodd. Y ahorita les voy a decir quién es Michael Rodd. Bueno, si es que a lo mejor ustedes saben quién es ya, ¿verdad? Pero como quiera ahorita con la fotografía van a identificar quién es un poquito más, quién es este señor. Pero entonces, como les digo, aparentemente, eh, eh, contextualmente esto es todo lo que dijo Álvaro Martínez. Y Álvaro Martínez es, fue discípulo de Higuita. Después, él mira este video, Crisis de Identidad. Se va con Jim, convierte a su pastor después. Se cierra el ministerio de Jim Staley y ahorita está con Michael Rodd. Michael Rodd, ¿ok? Este fue el primer testimonio que él da y este fue en el año del 2018 en Radio Génesis 128 TV. Estas son las diferentes cosas que dice este muchacho. Bueno, no digo que muchacho, pero aún está bastante joven. Está en sus 40 ahorita. 40, 41 años tiene. Ok, vamos a irnos ahora a la entrevista número 2, que es más corta que esta. Los otros videos que pude desglosar alguna información. Se las voy a poner aquí. Ok, esta es la entrevista número 2 que él da. Y esto fue en el año 2016. Ok, en el año 2016. Esta entrevista es un poquito más antigua. Es como 2 años más antigua que la primera. Esta es mucho, mucho más corta que la primera. La primera es larga. Esa segunda es mucho, mucho, muy cortita. Esta lo voy a terminar más rápido. Pero prácticamente en la primera él habló mucho más a detalle de todas las cosas que les puse ahí. Y en esta fue breve. No habló en profundidad en las demás cosas. Pero aquí hay información importante también. En la entrevista número 2, esta fue en el año 2016. Dijo lo mismo que dijo en la otra. Fue a los 30 años de edad que él nació de nuevo. A los 8 meses alguien le manda una prédica interesante que se llamaba Crisis de Identidad. En esto coincidimos lo mismo que dijo en la otra entrevista. Él dijo, esto revolucionó mi vida, la recomiendo. Eso fue lo que él dijo. Esto trajo una revolución a mi vida, la recomiendo. En pocas palabras está hablando de este video, Crisis de Identidad. Lo que leía en las escrituras no cuadraba con lo que decían en el púlpito, pero cuando vi el video, yo vi como una forma de principio a final. O sea, en pocas palabras que todo hizo sentido prácticamente, lo que dijo en el otro video también. Eh, Allí vi que la Biblia era verdad y que no era manipulada por el hombre, lo mismo que dijo en el otra entrevista. Viajé a Missouri, dijo él, yo viajé a Missouri a la iglesia, en aquel tiempo era la iglesia, Pasión por la Verdad, o el Ministerio Pasión por la Verdad dirigida por Jim Staley. Dice, él dijo también en esta entrevista, dice, fui la voz que dio esto a la comunidad hispana, las prédicas de Jim Staley. Entonces fue él realmente el que propagó esto en el mundo hispano. Fue Martínez. También dijo, yo no quiero nada que ver con las tradiciones hechas por hombres. En el poco tiempo que estuve en la iglesia, pude ver tanta tradición. Es un desastre. Ahora, recuerden otra vez de nuevo, ¿cuánto tiempo él estuvo realmente en la iglesia? Y de hecho, no lo voy a llamar que fue una iglesia porque, con todo respeto, pero Higuita no tiene las calificaciones bíblicas para ser un pastor. Y al principio, aparentemente, Higuita dijo, entre comillas, que era bautista.
y después aparentemente, según el testimonio de Martínez, pentecostal, y según el testimonio de Higuita, también fue no denominacional. Entonces, estamos hablando de mucha confusión con un líder de una congregación. Entonces, ¿cómo es posible que este muchacho diga, no, es que en el tiempo que yo fui cristiano, yo miré que todo estaba error allí? Un año. En un año llegaste a esa conclusión. ¿Estudiando qué cosa? O sea, eso es ilógico. Es totalmente ilógico. Lo mismo que dijo en el otro testimonio, en la otra entrevista, él dice que, que no necesitas a un teólogo para aprender de la Biblia. Mm, lo mismo que está diciendo aquí prácticamente. Am, También dijo en esta entrevista, dijo, por eso creo que el Padre me permitió conocerlo de una manera más profunda cuando era más adulto, para que no me contaminara. Dice, por eso creo que el Padre me permitió conocerlo de una manera más profunda, entre comillas, cuando era más adulto, para que no me contaminara. Cuando habla de que se contaminara fue en la iglesia, aparentemente, en las enseñanzas bíblicas de la iglesia. Ahora, como les digo, no es mentira que hay que estudiar las diferentes denominaciones. Muchas denominaciones son modernas, muchas denominaciones no son bíblicas. Tienen algunas enseñanzas bíblicas, pero tienen muchas cosas que no son bíblicas. Entonces, por eso que nosotros tenemos que estudiar cómo nacen las diferentes denominaciones y quiénes son sus fundadores. No podemos honestamente nosotros irnos con cualquier edificio que tenga un rótulo enfrente que diga iglesia de Dios o que tenga el nombre de Dios o el nombre de Jesús. No puedes, tienes que ver sus doctrinas, sus inicios, su historia. Es muy importante ver todo esto. No puedes congregarte en cualquier congregación. Martínez dice, duré 4 años con pasión por la verdad, ¿ok? Entonces recuerden, duró un año de cristiano, ¿ok? Con Higuita, un año. Después se va a pasión por la verdad, duró 4 años. Y ahora está con Michael Rodd, ¿ok? Entonces estamos hablando que desde el 2016 está con Michael Rodd, ¿ok? Más los 4 años que duró con Jim Staley, son 8 años, más el año que supuestamente duró con Higuita, un año. Entonces, estamos hablando que tiene aproximadamente entre 10 a 11 años, calculando más o menos. Digo, no es tan exacta la fecha, pero más o menos calculando el tiempo son entre 10 a 11 años que tiene el de creyente. Entonces tiene como entre 40 o 41 años. 40 a 41 años de edad. En esa entrevista también él dice, Martínez dice, yo y el corazón de Michael Rod o de Michael están lo mismo. Prácticamente están unidos. O sea, creen lo mismo. Tienen la misma pasión, etc. El cristianismo tiene enseñanzas y doctrinas hechas por el hombre. El cristianismo tiene enseñanzas y doctrinas hechas por el hombre. Eso no es cierto. Pero eso ya obviamente después tenemos que analizar todo esto. Pero eso no es verdad. Ese es el argumento de muchos de ellos siempre. Eso no es así. Como les dije, es muy importante analizar el origen de las denominaciones, el origen de la denominación, dependiendo de cuál tú seas. Analizar sus doctrinas a través de los años, quién fue el que la fundó y qué tanto se asemejan las doctrinas que estás tú allí a las enseñanzas del Nuevo Testamento. Tenemos que ver eso. Pero lo que él dice, eso es mentira. Es un error. Cuando salimos de la cristiandad, dijo él, y entramos al camino verdadero, entonces él llama a raíces hebreas camino verdadero, según él. Cuando entramos al camino verdadero y empezamos a reconocer nuestras raíces hebreas de nuestra fe, cambiamos. Otra vez, dice, cuando salimos de la cristiandad y entramos al camino verdadero, empezamos a reconocer nuestras raíces hebreas de nuestra fe, cambiamos.
¿Ok? Entonces, mucho ojo. Él dice que está en el verdadero camino, raíces hebreas, que eso no es así. No está en el camino verdadero. Están en un lugar peligroso. Están en un lugar donde ahorita ustedes van a ver las cosas que dice Jim Staley. Y ustedes también van a ver, y de hecho han visto lo que dijo, en lo que les puse aquí, de lo que dijo Higuita. Todo lo que ha dicho Higuita. Entonces, no están en el camino verdadero, no están en el cristianismo bíblico, no están en las enseñanzas de los apóstoles, no están en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Están totalmente en otro lado. Pero según él, dice que están en el camino verdadero. ¿Ok? El camino verdadero. Entonces, como les digo, actualmente tiene 6 años. Según hice los cálculos, tiene como 6 años con Michael Rodd. Duró 4 años con Jim. Aproximadamente tiene 41 años de edad. Entre 41 y 42 por ahí. No pasa de los 42. Y como digo, toda esta información la puedo compartir con ustedes si ustedes la quieren. Toda esta información la pude sacar de los diferentes videos que ellos tienen, de los diferentes videos que yo he encontrado, con diferentes entrevistadores. También los videos de Gita también, de la misma manera, y también con los de Jim Style también. Ustedes no van a encontrar esta información en ningún lado. No tienen biografía, no te dicen nada de esto. Ellos no lo tienen esto en un lugar donde la gente pueda leer esto y puedan decir, oh, ok, este hombre es esta persona y él cree esto y él cree aquello y ese es su trasfondo. No, no, no lo tienen así. ¿Por qué? No sé por qué. No creo que deberían de hacerlo, creo que deberían de ser honestos con la gente. Ok, déjenme ver aquí. Les voy a poner una fotografía aquí del señor Michael Rodd. Ok, para que ustedes miren quién es él. Es con el que trabaja actualmente. Entonces, este es el señor Michael Rodd, ¿ok? Este es el señor Michael Rodd, como ustedes lo pueden ver en su pantalla. Este es él. Él es un judío mesiánico, ¿ok? Él es un judío mesiánico. Déjenme ver aquí. Les voy a hablar un poquito de Jim Staley. Les voy a poner unas cosas de Jim Staley, ya que les hablé brevemente de Álvaro Martínez. ¿Ok? Ahora les voy a hablar de Jim Staley. Y toda esta información es contextualmente hablada de su boca de ellos. Esto no lo inventé yo. Ok, vamos a poner primeramente que nada. Les voy a poner la primera entrevista. Les voy a poner las entrevistas por orden, ¿ok? Entonces esta va a ser la primera entrevista. Ustedes lo pueden ver aquí. Este es Jim Staley y este es el señor Rodd que ustedes ven aquí. ¿Ok? Mr. Michael Rodd. Mr. Michael Rodd y Jim Staley están aquí en un foro. Están teniendo una entrevista. Él es un judío mesiánico y aquí al lado de Jim Staley, no lo pueden ver ustedes ahí, pero ahí está otro señor que también pertenece al judaísmo mesiánico. Jim Staley está aquí obviamente, a un lado eh, de este señor, y ahí están haciendo una entrevista, es un video. Eh, Déjenme, les voy a poner aquí el link. Oh, ok, déjenme ver aquí. ¿Qué fue lo que pasó? Ok, ya. Aquí le moví algo aquí que no debía. Un glitch técnico. Ok, ok. Perdón si estoy aquí, es que estoy en las pantallas aquí. Entonces este es el link. Este es el link de la entrevista. De esa entrevista que ustedes pueden ver aquí en cámara. Es el link a esa plática. Y esta fue hecha en enero 23 del 2013 aparentemente. Fue en el año 2013. ¿Ok? Y
Ese es el link. Ustedes pueden ver esta entrevista. Entonces aquí Jim Staley obviamente era más joven. Que aquí era mucho más joven, estaba en sus 30s. También él está en sus 40s actualmente. Estas fueron algunas de las cosas que dijo este, eh, el señor Michael Rodd, le dice estas cosas a Jim Staley. Eso es contextualmente hablando. El señor Rodd le dice a Jim Staley, eh, Jim los está trayendo a las raíces hebreas de la fe. ¿Okay? Él los está trayendo a las raíces hebreas de la fe. El mismo Rodd dice que él, Michael, él y el que está aquí a un lado de ellos, son mesiánicos. Ahí mismos hablan ellos dos y dicen, ¿alguna vez te imaginabas que un cristiano iba a venir a este movimiento, etcétera, etcétera? Y dice, nosotros somos judíos que hemos creído en el Mesías, etcétera, etcétera. Eh, pero ahí te das cuenta que el señor Rod y el invitado son mesiánicos, los dos, judíos mesiánicos. Rod también dijo que Jim encontró a el Mesías en la Torá. Habla de los 613 mandamientos también. Dice, no podemos guardarlos todos. Unos son para unos y otros para otros. Otros son para Shabbat. Entonces, el señor Michael Rodd, él parece que difiere con algunos de raíces hebreas, porque algunos de raíces hebreas dicen que tienes que guardar los 613 mandamientos. Sin embargo, aquí Michael Rodd dice que no podemos guardarlos todos. Entonces hay un poquito de controversia. Como les digo, no están de acuerdo entre ellos. Esto fue lo que dijo el señor Rod, ¿ok? En esta plática. Pero ahora quiero entrar a lo que nos interesa. En este caso, lo que ha dicho Jim Staley, ¿ok? Lo que ha dicho Jim Staley, todas las cosas que él ha dicho, eh, que es prácticamente lo que creen Jaime Guzmán, Martínez y Guita. Y mucha gente más que por supuesto sigue a estos hombres. Um, vamos a ver. Voy a poner esto aquí. Me parece que esta foto es un poquito más actual. Este es Jim Staley. Y vamos a poner aquí la entrevista que tuvo con el señor Michael Rodd. Vamos a poner aquí esta información y vamos a ver qué fue lo que él dijo y algunas de las cosas que él dijo. Ok. Esta entrevista, como les dije, fue en el año 2013. En el año 2013. Y este señor Jim dijo, fui católico hasta el 6º grado. Ok. Después de ser católico se convierte y fue no denominacional después de allí. Entonces, Jim Staley, el señor Staley, perteneció a una iglesia no denominacional. Él pertenecía a las iglesias no denominacionales. Ahora, los que dicen que no son denominacionales, realmente son, aunque dicen no somos denominacionales, pero siempre tienen doctrinas de alguna denominación, aunque no lo quieran aceptar. Casi por lo regular, los no denominacionales se mueven en el área de carismáticos, por decirlo así. Tipo Asambleas de Dios, una mezcla. Asambleas de Dios, Pentecostal, Apostólico, Profético, o sea, como que parece como que de todo un poquito, una mezcla. Entonces él fue un no denominacional. Él fue maestro de apologética aproximadamente por 10 años de mi vida. ¿Ok? Vamos a ver aquí.
Aparentemente tuvo una experiencia espiritual y dice, estábamos orando por una familia, ok, esto fue en el año 2003. Dice, en el 2003 dice, oí la voz literal de Dios. Entonces Jim Staley dijo, yo oí la voz de Dios audiblemente y literalmente. Entonces aparentemente esta voz, que supuestamente él reclama que fue Dios, le dijo a él, cuando ores por alguien, tú vas a ser detenido. Cuando tú ores por alguien, tú vas a ser detenido. Entonces aparentemente Jim Staley no entiende qué quiere decir esto, pero él dijo contextualmente, yo escuché la voz de Dios audiblemente. No sé si notan algo aquí interesante. Siempre todos estos movimientos nuevos, y casi por lo regular, movimiento carismático, algunas asambleas de Dios, algunos pentecostales, siempre tienen esas experiencias y también las iglesias apostólicas, proféticas, eh, tienen estas experiencias espirituales aparentemente. O sea, ya no se guían por la palabra de Dios, ya no se guían por lo que los apóstoles nos dejaron escritos, guiados por el Espíritu Santo, lo que el Señor Jesús dijo, ya no se guían por esto, ya se guían experiencias extrabíblicas o experiencias espirituales. Y si ustedes ponen cuidado, es prácticamente lo que ha pasado siempre. ¿Qué fue lo que pasó con el mormonismo? ¿Qué pasó con los adventistas? ¿Qué pasó con el Islam? ¿Qué ha pasado con todos ellos? ¿Cómo se han desarrollado todos ellos? Si ustedes se ponen a pensar, bueno, se los dejo de tarea, pero si ustedes se ponen a pensar y a ver, siempre es el mismo argumento. Dios me habló, Dios me dio una nueva visión, Dios me dio una nueva revelación. Entonces, este señor, Jim, está diciendo lo mismo. La misma afirmación que todos estos grupos dicen siempre. También después dice, el pastor me detuvo, o el pastor lo detuvo aparentemente cuando él estaba orando esa vez. Él lo detuvo ese mismo día cuando recibe esta revelación, cuando escucha la voz de Dios lo detiene, que no siguiera orando, y aparentemente Jim, obviamente más joven, le pregunta que por qué me detienes de orar. Entonces el pastor aparentemente le dijo, mañana hablo contigo y te lo explico. ¿Ok? Mañana hablo contigo y te lo explico. Al otro día el pastor de él le dice que Dios le dijo a él también. Entonces, también supuestamente Dios le habla al pastor de Jim en ese momento y le dijo a él, en este caso a su pastor, que lo detuviera a Jim de orar. Entonces, supuestamente a Jim le habla a Dios y también Dios le habla ese mismo día a su pastor. Su pastor le instruye que ore y ayune. Después de que le platica a Jim lo que le sucedió, el pastor de él le instruye, ¿sabes qué? Ora y ayuna, ¿ok? Eso es lo que tienes que hacer, ora y ayuna por 3 días. Dice, lo cual Jim hace por 3 días y mientras él estaba en este ayuno, Dios le dijo, otra vez, Dios le dijo que le revelaría el resto a través de 2 personas más. Le dio 2 nombres para que llamara. Entonces aparentemente Dios, cuando él estaba en este ayuno, le revela a Jim que Dios le iba a dar, por medio de otras 2 personas más, eh, esta revelación o es el resto de esta tarea o misión, como ustedes quieran llamarle. ¿Ok? Entonces él aparentemente la llama a ella. Entonces aquí es una mujer, porque él dice, la llamé a ella. Entonces una de estas personas a las cuales supuestamente Dios le dijo que llamara era una mujer. Entonces él la llama a ella y ella le dijo, Dios te está llamando a una nueva dirección. Y esta nueva dirección la gente no te va a aceptar. Entonces, aparentemente aquí
parece ser que nace las raíces hebreas. Aunque hay otros personajes reclamando esto, pero ya eso es para otra historia. Pero aparentemente aquí, supuestamente esta mujer que Dios le dijo que tenía que hablarle a ella le dice a él, Dios te está llamando a una nueva dirección. Y esta nueva dirección, la gente no te va a aceptar. Eso es lo que le dijo esta mujer a la cual supuestamente Dios le dice que le hable. Dice, las dos personas que él llamó por guía de Dios, dice, no se conocen entre sí. Esta persona le dijo lo mismo. O sea, la otra persona a la que él le llama, le dijo lo mismo y le dijo que no lo iban a aceptar su nuevo ministerio. ¿De cuál nuevo ministerio está hablando? Raíces hebreas. Entonces Jim está diciendo, no, es que esto no lo van a aceptar. Y recuerden, esto fue en el año del 2003, ¿ok? Voy a poner aquí todo esto, voy a poner esto aquí rapidito. Bueno, aquí mejor. Todo comenzó, bueno, lo voy a poner en letras grandes. Todo comenzó en el 2003. Vamos a ponerlo con letras grandes aquí para que no se nos olvide. Entonces aparentemente todo esto sucede en el 2003, ¿ok? 2003. Recuerden, Higuita fue en el 2012 y este Jaime Guzmán en el 2017, ¿ok? Y el fundador prácticamente, Jim, él recibió esto supuestamente en el 2003. Si ustedes ven todo cronológicamente, todo encaja. Jim Staley empieza este movimiento. Después viene Higuita, Álvaro, y luego Higuita, y luego Jaime Guzmán. Y ahorita vemos todo este movimiento de raíces hebreas regado por todos lados. ¿Ok? Muy importante ver todo esto. Déjenme ver aquí. ¿Iba a hacer aquí algo? Ok. Bueno, déjenme. Perdón, voy a acomodar esto. Ok. Él va y habla con su pastor y se despiden de él. O sea, se despide de su pastor después de hablar con esas dos personas. Se despide con su pastor después de recibir estas supuestas confirmaciones de estas dos personas que Dios le dijo con las que tenía que hablar. Se despide de su pastor con lágrimas, haciendo comparación él mismo a Abraham. O sea, él se compara con Abraham y dice que prácticamente era como un abranismo, dijo él. Dice, 3 días después me invitaron a un estudio bíblico. 5 parejas con sus computadoras, con sus lenguajes semíticos. Nos quedamos hasta las 2:30 de la mañana con ellos platicando, respondiendo preguntas, y allí vio las cosas de una perspectiva hebrea. ¿Ok? Muy interesante. Dice, desde ese día, perdón, vi las cosas de un nuevo punto, de una nueva perspectiva. El próximo año, él escribe acerca de la Pascua, un artículo, aparentemente un artículo en contra de la Pascua, donde aparentemente mucha gente pues, se enojó con él. Dice, mis padres me dijeron, comienza un estudio bíblico. Después de este artículo que él escribe. La gente quiere algo más, según dice este Staley. La gente quiere algo más. La gente quiere carne. Dice, la gente está bebiendo leche, hablando de los que están en el cristianismo. En pocas palabras, aparentemente, Jim Staley, esta revelación que él trae es aparentemente carne, es verdadera comida. Porque según él, el cristianismo
no está comiendo verdadera carne, sino están bebiendo leche. Entonces Dios aparentemente los está trayendo a Él para que les traiga un verdadero alimento al cristianismo. Qué interesante, ¿no? Él dijo, cuando hacemos lo que Dios nos dice, tenemos el poder. Está hablando de los mandamientos del Antiguo Testamento. Cuando hacemos lo que Dios dice, tenemos el poder. Eh, Él cita Juan capítulo 1 y dice, si amas al esposo, en referencia a Dios, guarda mis mandamientos. O sea, en pocas palabras, él argumenta que el cristianismo está en error porque no guarda los mandamientos del Antiguo Testamento y que no hay razón por la cual no debes de guardarlos, que porque Dios manda que tienes que guardarlos y si no los guardas, no amas a Dios realmente. Ese es su argumento. Por último, porque ya voy más de la hora y media, voy a tener que hacer otra parte de esto, parte número 3, pero aquí dice, todas las enseñanzas de Jesús son proféticas. La gente cristiana lo ve como, déjame que se me olvidó una letra, la gente cristiana lo ve como historia y lo leen como historias bíblicas. Entonces, él aparentemente dice que el cristianismo está mal porque la gente cristiana lee la Biblia como historia o como historias bíblicas. Él dice que las enseñanzas de Jesús realmente son proféticas, no es historia, no es doctrina aparentemente. Por eso hacen a cada rato el énfasis de que los cristianos tienen doctrinas falsas o tienen doctrinas equivocadas, porque aparentemente para él, según Jim, esto no es más que profecías. Son profecías. Cada una de las diferentes cosas que el Señor Jesucristo hizo andando aquí tienen una enseñanza profética, no doctrinal aparentemente. La gente cristiana lo lee como historia, lo lee como doctrina, pero según él no es así. Según él dice, las enseñanzas de Jesús son proféticas. Y ahí está en un gran error. Gran error, porque muchas de estas enseñanzas eh, son enseñanzas. De hecho, el Señor Jesucristo, como ustedes conocen la Gran Comisión, el Señor les dice a los discípulos en Marcos 16 y en Mateo 28, vayan y hagan discípulos eh, a todas las naciones, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he mandado. Entonces, el argumento de que es profecía, todo eso es profecía y que no son doctrinas, eso es mentira. Eso es una total mentira, una total aberración de las Escrituras. ¿Por qué el Señor Jesucristo entonces les dice a los discípulos que vayan y enseñaran y hicieran discípulos? O sea, ¿quién tiene la razón aquí? ¿El Espíritu Santo en las páginas de las Escrituras? ¿O Jim Staley que dice que no es cierto? Mucha atención a esto. La respuesta es obvia. Por último, el último punto que voy a dar aquí, él dice, el cristianismo en los últimos 1800 años ha parado de comer. Puse una O, hay que estar aquí, dejen acomodo esto. Ha parado de comer la carne de la parte de enfrente del libro. Y siempre usa estos eh, argumentos extraños. Pero él dice, el cristianismo en los últimos 1800 años han parado de comer la carne de la parte de enfrente del libro. Proféticamente, Yahweh está trayendo una hambruna. Está trayendo una hambruna. Voy a poner aquí esto. El cristianismo está en hambruna. ¿Quieren terminar la hambruna? Como una pregunta. ¿Quieren terminar la hambruna los cristianos? Traigan y obedezcan la palabra de Dios de nuevo. En pocas palabras, diciendo el Antiguo Testamento. Y obviamente, ¿quién es aparentemente aquel a quien supuestamente Dios le reveló para que trajera este alimento, esta nueva revelación? ¿Quién creen que es? Si ustedes están pensando Jim Staley, están en lo correcto.
es él, aparentemente, con esta nueva revelación. Lo mismo que todos los hombres que salen con nuevas doctrinas dicen. Jim Staley no es el único. Esto viene repitiéndose desde los tiempos de los apóstoles. Desde los tiempos de los apóstoles han salido hombres que han querido engañar al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor, del cristianismo bíblico. O sea, eso no es nada nuevo. En la segunda carta de Pedro hay muchas advertencias del apóstol Pedro que él le da, a la iglesia de aquel tiempo y que el Espíritu Santo nos deja a nosotros también. Desde el capítulo 2 en adelante, ahí miramos las diferentes advertencias de Pedro. Y también el apóstol Pablo nos escribe lo mismo también. Entonces, cuando ustedes analizan todo el origen, cómo se desarrolló todo, la historia de él, cómo se desenvuelve en el 2003, que él recibe esta supuesta revelación y todo lo que él dice, cuál es su trasfondo y todas las contradicciones bíblicas que él hace, o sea, simplemente la persona que no escudriña las escrituras cae en el peligro de caer en estos grupos y tienen que tener mucho cuidado. Raíces Hebreas empieza aparentemente con Jim Staley, aunque ya después en el otro video les pondré otra evidencia, eh, pero ya había gente antes que él con este movimiento, aunque Jim Staley dice que él recibe esta revelación de Dios. Y Gita dijo también lo mismo en el año 2012 aparentemente, él lo dice también. Contextualmente él hace esta reclamación. Ahora voy para acá, para donde está lo que dice él. Lo busco aquí. Déjenme ver aquí. Lo escribí aquí, déjenlo busco porque son tantas cosas. Aquí está, lo voy a poner en amarillo. Y Gita dice, raíces hebreas surgen desde el 2012. Hubo un cambio de era. La gente tiene que enterarse de estos sucesos proféticos. Entonces, Diego Gita dice que raíces hebreas surgen en el 2012, pero no es cierto. Bueno, si usamos los dos, a ellos dos que se están contradiciendo, en este caso su maestro, Jim Staley, recibe esto en el 2003. Entonces, aquí, ¿quién es entonces? ¿Es Staley, Jim Staley o es Higuita? ¿Quién es? Aunque los dos están mal, honestamente hablando. Están en rebeldía contra Dios. Jim Staley por un lado y Higuita por otro lado, casado 3 veces. ¿Qué te dice eso? Y aquí este señor Jim, entre otras cosas más, todas las barbaridades que dice, él estuvo preso. De hecho, ya entraré en ese punto después, pero él estuvo preso, de hecho apenas acaba de salir en el 2020. Digo, es triste por la familia, simpatizo con eso, con su familia en esa parte. Su esposa y sus hijos se quedaron solos, sin su papá obviamente, eh, y eso es bien triste. Pero aparentemente todo fue en consecuencia a unos crímenes que él cometió. Hay récords legales acerca de esto. Eh, pero bueno, eso es otro punto. Pero creo que es suficiente evidencia viendo todas las contradicciones bíblicas y cosas extrabíblicas que ellos dicen para poder descartarlos, que no son realmente bíblicos, que no son lo que dicen que son. Entonces, una vez más, él aparentemente recibe esta revelación de Dios en el 2003. ¿Ok? Después miramos a Álvaro Martínez, que se convierte en discípulo de él. Después le sigue Higuita. Higuita era el pastor de Martínez. Y ahora después vemos a Jaime Guzmán en el 2017.
también, que aparentemente, aunque no especifica mucho, pero recibe y admira y cree en las enseñanzas de Jim Staley. A pesar de todas las evidencias que miramos que Jim Staley comete eh, y habla y dice algunas barbaridades que son herejía prácticamente, son herejía bíblica. Pero bueno, creo que por este video voy a parar aquí. Ah, yo pensaba tardarme mucho menos, pero la verdad por más que quiero no. O sea, esto lleva tiempo. Am, pero bueno, esto fue la entrevista del señor Jim Staley en el 2013 con el señor Michael Rodd. Esta fue esa entrevista y hay otros videos más que también los voy a compartir después de él. Les voy a compartir los links. También voy a poner ahí contextualmente sus palabras de esas entrevistas. eh, que hay 2 entrevistas más que él dio, las cuales pude analizar con mucho cuidado. Y estas son más modernas. De hecho, estas entrevistas son del año 2021, me parece. Perdón, el año 2021. Y aquí en estas pues habla otras cosas ya un poquito diferentes. Que también ustedes van a ver estas evidencias y pues también van a ver algunas de las cosas que él dice. Y van a ver que pues realmente se aparta de las doctrinas y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y de las enseñanzas de los apóstoles. Realmente Él ya no está en las enseñanzas ni caminando conforme a las enseñanzas de los apóstoles ni de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, estas son las evidencias que Dios ha puesto eh, a un servidor a encontrar. Las estoy poniendo aquí para la gloria del Señor. Eh, es bastante tiempo, bastante estudio, bastante investigación. Pero bueno, esto es para la gloria del Señor, para que el pueblo de Dios, perdón, para que el pueblo de Dios que es bíblico abra los ojos y estén en el verdadero Jesucristo, en nuestro Señor, en las enseñanzas de los apóstoles, perdón, que se mantengan firmes, que se mantengan fieles a esto, que no se aparten, sin importar las diferentes doctrinas, vientos de doctrinas que vengan y diferentes hombres que quieran eh, enseñarnos otras cosas y no se conformen a las palabras que ya los apóstoles nos dejaron de nuestro Señor, para que huyan ustedes y también huyan con sus familias de estos lugares. Es muy importante tener los ojos abiertos, estar constantemente orando y estudiando las escrituras y también hablando, si tienes inquietudes, hablar con tu pastor, si es bíblico, por supuesto, un hermano mayor que tú en la fe. No hables con un joven, si tú eres joven, yo todavía creo que todavía soy joven. Si tú eres un joven, mucho más joven que yo, no es que esté mal tener amigos, hermanos dentro de la congregación que sean de tu edad, pero si tú eres joven y tú vas a preguntarle a otro joven, creo yo que eso no es lo correcto. Tienes que ir con un hermano mayor, tienes que ir con un hermano que sea maduro en la fe, preferiblemente con tu pastor, pero si no con el pastor, con un diácono, con un hermano mayor que te pueda ayudar y te pueda dar un buen consejo bíblico. Por supuesto, el final a cualquier pregunta son las escrituras y el Espíritu Santo que Él es el que nos muestra, nos guía, pero esos hermanos mayores que nosotros son guiados por el Espíritu Santo y nos pueden instruir. Y debemos de ser receptivos nosotros y de ser sumisos a nuestros hermanos mayores y ser humildes, tener un espíritu humilde, tener un corazón humilde, una mentalidad humilde y bueno, seguir a nuestro Señor y las enseñanzas de los apóstoles tales y como el Espíritu Santo dejó que ellos registraran en las páginas del Nuevo Testamento. Pero ese es mi consejo. Así es que ya me tardé mucho tiempo. No pensaba tardarme tanto, pero bueno, quiero darle las gracias. Si están viendo este video, no se les olvide por favor compartirlo con alguien. Si les gusta este video, por favor denle también like, compártanlo para que otra gente también lo pueda ver. No que ellos no pueden indagar por ellos mismos, pero si esta información les puede servir, yo con mucho gusto se las comparto. Me pueden escribir a mi correo electrónico, soy un cristiano1 @gmail.com.
soyuncristiano1@gmail.com. Con mucho gusto les comparto toda esta información. Y bueno, que todo esto sea para la gloria de nuestro Señor y de nuestro Padre Celestial. Así es que, gracias y nos vemos en el próximo video si Dios así permite. Hasta luego.